En Nochebuena, una mujer rechazada por no poder tener hijos vagaba sola por una ciudad de fiesta. Cuando ya no quedaba esperanza, un gesto inesperado de una niña y su padre viudo lo cambió todo. En esa noche helada, nacía una nueva familia, unida no por sangre, sino por compasión, cura y amor. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Mariana Valdés nunca imaginó que su vida pudiera desmoronarse en cuestión de días. A los 32 años, arquitecta con una carrera prometedora, novia de Ricardo desde hacía 7 años, ella creía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El departamento que compartían en la Condesa era pequeño, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotos de los dos en viajes, en carnes asadas con amigos, en momentos de felicidad que parecían eternos. El plan era simple y perfecto: casarse el verano siguiente, en una ceremonia íntima en la playa, y empezar a intentar tener hijos poco después. Era todo lo que Mariana siempre había soñado. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que no todo está bajo nuestro control. Todo comenzó con aquellos dolores abdominales que insistían en volver. Al principio, Mariana los ignoró. Después, cuando los síntomas se intensificaron, agendó una cita con la ginecóloga. Análisis, más análisis, ultrasonido, resonancia. Con cada resultado, el semblante de la doctora se ponía más serio, más preocupado, hasta que llegó el diagnóstico: una condición rara e irreversible en el útero. Las palabras técnicas sonaron distantes, como si no fueran dirigidas a ella, pero la conclusión era clara y devastadora. Mariana no podría embarazarse. Nunca. El piso desapareció bajo sus pies en aquel consultorio. La doctora habló sobre alternativas, sobre adopción, sobre un vientre de alquiler, pero Mariana apenas podía escuchar. Pensaba en Ricardo, en lo mucho que él amaba a los niños, en cómo le brillaban los ojos cuando pasaban por una juguetería, y él decía, siempre sonriendo, que un día llevarían a su hijo ahí. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo destruir aquel sueño que también era de ella? Esa noche, sentada en el sillón del departamento, Mariana esperó a que Ricardo llegara del trabajo. Le temblaban las manos. El corazón le latía desbocado. Cuando él entró, todavía de traje y corbata, trayendo el olor a café y a oficina, ella no pudo esperar. Las palabras salieron en un torrente confuso de lágrimas y explicaciones médicas. Ricardo se sentó a su lado, pálido. Se quedó en silencio por largos minutos. Cuando finalmente habló, fue para decir que estaba ahí, que la amaba, que encontrarían una manera. La adopción era una posibilidad hermosa, dijo. No importaba. Lo que importaba era que estaban juntos. Mariana quiso creer. Desesperadamente, quiso creer. Pero los días siguientes revelaron una amarga verdad. Ricardo cambió. Se volvió distante, callado, se irritaba por cosas pequeñas. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando estaba en casa, pasaba horas en el celular o encerrado en el estudio. Mariana intentaba hablar, pero él desviaba el tema. La mamá de Ricardo, doña Irene, comenzó a llamar con más frecuencia. En una de esas llamadas que Mariana contestó por accidente, escuchó la voz de su suegra diciéndole al hijo que él era joven, que tenía derecho a tener sus propios hijos, de su sangre, de verdad, que no necesitaba sacrificarse. Las palabras cortaron como navajas. Mariana confrontó a Ricardo esa misma noche. Él negó que su madre tuviera influencia sobre él, pero su mirada esquiva decía lo contrario. La discusión subió de tono. Él dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar. Ella le suplicó que no la abandonara, pero en el fondo, Mariana ya lo sabía. Ya sentía que lo había perdido. 2 días antes de Navidad, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Mariana estaba en la cocina, intentando preparar la cena, fingiendo que todo estaba normal. Él entró, tomó una mochila del closet y comenzó a meter ropa.
El corazón de Mariana se disparó. Le preguntó qué estaba haciendo. Ricardo no la miró. Dijo con una frialdad que Mariana nunca le había visto, que no podía continuar, que lo había pensado mucho, pero no podía renunciar al sueño de tener hijos biológicos, que ella era increíble, pero que él necesitaba seguir adelante. Mariana sintió que el mundo se le venía encima. Le imploró, gritó, lloró. Le recordó los 7 años juntos, las promesas, los planes. Pero Ricardo ya había tomado una decisión. Terminó de hacer la mochila, tomó la llave de repuesto del departamento que estaba sobre la mesa y salió por la puerta. Sin un abrazo, sin una disculpa. Solo el sonido de la puerta cerrándose, llevándose consigo todos los sueños que Mariana había construido. Se quedó parada en medio de la sala, en shock, incapaz de moverse, incapaz de pensar, solo sintiendo un dolor profundo y aplastante en el pecho, como si algo dentro de ella se hubiera roto en pedazos irreparables. Esa noche, Mariana no durmió. Se quedó sentada en el sillón, mirando las paredes, las fotos, los objetos que contaban su historia. Por la mañana, cuando el sol comenzó a salir, supo que no podía quedarse ahí. No en ese departamento que ahora era un cementerio de recuerdos. Hizo una maleta con lo esencial, tomó lo que quedaba de sus ahorros y se fue. No tuvo el valor de llamar a su familia. No sabía cómo explicarlo. Cómo decirle a su mamá que tanto soñaba con nietos, que la habían dejado porque era incapaz de dar a luz. Cómo enfrentar la lástima, la tristeza, los intentos de consuelo que solo la harían sentirse aún más incompleta. Con el dinero que tenía, Mariana consiguió pagar 3 noches en un hotel barato en el centro histórico de la Ciudad de México. El cuarto era minúsculo, con una cama individual pegada a la pared, un ropero viejo y un baño sin ventana. El papel tapiz estaba descarapelado y el olor a humedad lo impregnaba todo, pero Mariana apenas lo notaba. Pasaba los días acostada, mirando el techo, reviviendo cada momento de la separación, cada palabra de Ricardo, cada silencio que ya anunciaba el fin. El celular sonaba sin parar. Era la mamá de Ricardo. Doña Irene le mandaba mensajes diciendo que Mariana debía aceptar que no era la mujer correcta para su hijo, que era mejor así, que Ricardo merecía tener una familia de verdad. Cada mensaje era una puñalada. Mariana bloqueó el número, pero las palabras ya se habían alojado en su mente, resonando sin parar. Era víspera de Navidad. Afuera, la ciudad se preparaba para la celebración. Las calles estaban adornadas con luces de colores, guirnaldas y árboles iluminados. Las familias paseaban por las banquetas cargando bolsas de regalos, riendo, abrazadas. En las tiendas sonaban villancicos y el ambiente de fiesta parecía estar en todas partes, menos dentro de Mariana. Salió del hotel al final de la tarde, sin destino, sin propósito. Solo caminaba. Las calles estaban a reventar. Mariana observaba los aparadores decorados, los niños corriendo emocionados, las parejas de la mano. Cada escena era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca tendría. Se sintió completamente invisible, como si el mundo entero estuviera celebrando algo de lo que ella ya no formaba parte. Caminó por horas. Le dolían las piernas, pero no podía parar. Parar significaba pensar, y pensar era insoportable. Cuando finalmente sintió que no aguantaba más, se encontró en una plaza cerca de Paseo de la Reforma. Era una de esas plazas antiguas, con bancas de madera, árboles frondosos y una decoración navideña muy bien puesta. Había un nacimiento grande montado en el centro, rodeado de luces parpadeantes, y algunas familias se tomaban fotos alrededor. Mariana se sentó en una banca alejada, lejos de las luces, lejos de la gente. Escondió el rostro entre las manos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Ya no le importaba quién la viera, ya no importaba nada. Fue cuando escuchó la voz, infantil, aguda, curiosa. «Papi, ¿por qué esa señorita está llorando solita en Navidad?» Mariana levantó el rostro. A pocos metros de distancia,
Una niña rubia de unos 5 años, con las mejillas rosadas por el frío de la noche, la miraba con una expresión de genuina preocupación. La niña sostenía la mano de un hombre alto, de cabello castaño y hombros anchos, que vestía un suéter de lana oscuro. A su lado, otras 3 niñas, de edades variadas, también observaban a Mariana con curiosidad. El hombre se acercó con cautela, como si no quisiera asustarla. Tenía una expresión amable pero preocupada. Cuando llegó cerca, se agachó un poco para quedar a la altura de Mariana y preguntó con voz calmada y suave: «Disculpe la molestia, pero ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?». Mariana intentó sonreír, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz salió temblorosa, pero forzó una respuesta: «Estoy bien, gracias, es solo un día difícil». El hombre no pareció convencido. Miró a su alrededor, notando que Mariana estaba sola, sin bolsas, sin pertenencias a la vista. Miró a las niñas a su lado que seguían observando a Mariana con esa curiosidad típica de los niños, y luego volvió a centrar su atención en ella. «Sé que apenas nos conocemos, pero nadie debería pasar la Navidad solo, y mucho menos así». Dudó por un momento, como si midiera sus palabras. «Me llamo Gabriel. Ellas son mis hijas, Sofía, Laura y las gemelas Julia y Elena. Íbamos para la casa y... Bueno, sé que puede sonar extraño, pero si no tiene a dónde ir hoy, sería bienvenida en nuestra casa. No tiene que ser más que una noche, solo para que no pase esta fecha sola». Mariana parpadeó confundida. Aquello no podía estar pasando. Un extraño invitándola a pasar la Navidad en su casa parecía absurdo, peligroso incluso. Abrió la boca para negarse, pero entonces miró a las niñas. Todas la miraban con esos ojos grandes y brillantes, llenos de inocencia. Sofía, la más pequeña, dio un paso al frente y le extendió la manita. «Ven con nosotros, tenemos pastel y vamos a ver una película». Había algo en ese gesto, en esa sinceridad infantil, que desarmó a Mariana por completo, y cuando miró de nuevo a Gabriel, vio que la invitación era genuina. No había segundas intenciones, no había malicia, solo compasión. Mariana no supo qué la hizo aceptar. Quizás fue la desesperación, quizás fue la soledad insoportable, o quizás fue simplemente el hecho de que, en ese momento, cualquier cosa era mejor que volver a ese cuarto de hotel frío y vacío. «Yo no quiero ser una molestia», dijo con la voz todavía temblorosa. «No es ninguna molestia», respondió Gabriel con firmeza. «De verdad». Y así, Mariana se encontró subiendo al coche de Gabriel, una camioneta espaciosa y limpia, donde las niñas ya estaban acomodadas en los asientos de atrás, platicando animadas entre ellas. Gabriel conducía en silencio, de vez en cuando lanzando miradas rápidas por el retrovisor, como si quisiera asegurarse de que Mariana estaba bien. Salieron del centro y se dirigieron hacia Polanco. Mariana observaba las calles por la ventana, las luces de Navidad parpadeando en las casas, las familias reunidas en 1900 en las banquetas. A cada cuadra, las casas se hacían más grandes, más bonitas, más imponentes. Cuando Gabriel finalmente detuvo el coche frente a un portón alto de herrería, Mariana abrió los ojos como platos. La casa no era solo grande, era una verdadera mansión. 3 pisos, fachada moderna en tonos claros, jardín iluminado con luces empotradas en el suelo y una fuente ornamental en la entrada. Gabriel abrió el portón con un control remoto y se estacionó en la espaciosa cochera. «Llegamos», dijo con sencillez, como si fuera una casa cualquiera. Las niñas salieron corriendo del coche, entrando por la puerta lateral que daba a la cocina. Gabriel esperó a que Mariana saliera y la guió hasta la entrada principal. Cuando abrió la puerta y encendió las luces, Mariana quedó aún más impresionada. La sala era enorme, con techos de doble altura, un candelabro de cristal colgando en el centro y una escalera curva que llevaba al segundo piso. Muebles de buen gusto, sofás de piel, una chimenea apagada, cuadros en las paredes. Pero a pesar de toda la belleza, había algo vacío en ese lugar, como si le faltara vida. Los adornos de Navidad estaban ahí, un árbol decorado, en un rincón,
pero parecían haber sido puestos sin entusiasmo, sin alegría. «Disculpa el desorden», dijo Gabriel, aunque la casa estaba impecablemente organizada. Desde que mi esposa se fue, todavía nos estamos adaptando». Mariana percibió el dolor en su voz, un dolor familiar, diferente al suyo, pero igualmente profundo. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. Gabriel asintió con la cabeza, agradecido, pero no entró en detalles. En lugar de eso, le mostró a Mariana dónde podía dejar su maleta. Un cuarto de huéspedes en el segundo piso, espacioso y bien ventilado, con una cama matrimonial y un baño privado. Después la llevó de vuelta a la cocina, donde las niñas ya estaban sacando galletas de un frasco. «Tenemos que preparar la cena», dijo Gabriel abriendo el refrigerador. «No es nada muy elaborado, pero a las niñas les gusta». Mariana, todavía procesando todo lo que estaba pasando, ofreció su ayuda. Gabriel aceptó de inmediato, pareciendo aliviado de no tener que hacerlo todo solo. Mientras trabajaban, las niñas circulaban por la cocina, contando historias, riendo, pidiendo ayudar también. Fue ahí, en ese ambiente extraño e inesperado, que algo dentro de Mariana comenzó a moverse. Cortaba verduras, sazonaba la carne, escuchaba las risas de las niñas y por primera vez en días sintió una punzada de algo que no era dolor. Era ligereza. Sofía, la más pequeña, no se despegaba de Mariana. Le preguntaba su nombre, de dónde venía, si le gustaban las caricaturas, si sabía hacer trenzas. Mariana respondía con paciencia y poco a poco una sonrisa verdadera comenzó a formarse en sus labios. Cuando la cena estuvo lista, todos se sentaron a la mesa. Gabriel hizo una oración sencilla, agradeciendo por la comida, por la compañía y porque Mariana hubiera aceptado la invitación. Las niñas comieron, animadas, contando historias de la escuela, de sus amigos, de las caricaturas que les gustaban. Mariana participaba en la conversación, haciendo preguntas, riendo con las respuestas graciosas. Después de la cena, Gabriel sugirió ver una película. Las niñas aceptaron entusiasmadas y corrieron a la sala. Mariana ayudó a recoger la cocina y cuando terminó, fue a reunirse con ellos. Las niñas ya estaban acomodadas en el sillón, cubiertas con mantas. Sofía insistió en que Mariana se sentara a su lado. La película era una animación navideña, llena de colores y canciones. Mariana no prestó mucha atención a la pantalla. Estaba más enfocada en las niñas, en la forma en que reían, cómo se apoyaban unas en otras, cómo buscaban el afecto de su padre. Y fue ahí, en ese momento simple y acogedor, que Mariana se dio cuenta de algo. Ella no había engendrado a esas niñas, no compartía sangre con ellas, pero en ese instante, sintiendo el calor de la pequeña Sofía recargada en su hombro, escuchando las risas de las otras niñas, Mariana sintió algo que no esperaba volver a sentir. Se sintió parte de algo, se sintió necesaria, se sintió, aunque fuera por una noche, como si perteneciera a algún lugar. Y por primera vez desde que Ricardo había salido por la puerta, Mariana se permitió creer que quizás, solo quizás, todavía había esperanza. Cuando la película terminó, las niñas estaban adormiladas. Gabriel las llevó a sus cuartos, una por una, ayudándolas a lavarse los dientes y a ponerse el pijama. Mariana se quedó en la sala, observando las fotos en las repisas. Había muchas de una mujer hermosa, de cabello castaño y sonrisa luminosa, siempre rodeada por las niñas, la esposa de Gabriel, su madre. Mariana sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que esa mujer ya no estaba ahí. Gabriel regresó minutos después pareciendo exhausto, pero con una sonrisa en los labios. «Les encantaste», dijo sentándose en el sillón. «Hace mucho que no veía a las niñas tan animadas». Mariana se sentó también, manteniendo una distancia respetuosa. «Son increíbles. Tienes mucha suerte». Gabriel suspiró profundamente, mirando sus propias manos. «Hay días en que no me siento afortunado. Hay días en que creo que les estoy fallando. Desde que perdí a mi esposa, todo se ha vuelto más difícil. No sé cómo ser mamá y papá al mismo tiempo». Mariana sintió el peso de esas palabras.
Eran vulnerables, honestas. «Estás haciendo tu mejor esfuerzo», dijo suavemente. «Y eso ya es muchísimo». Gabriel la miró, y por un momento sus ojos se encontraron. Había gratitud ahí, y algo más que Mariana no pudo identificar. «Gracias», dijo, «por aceptar la invitación, por estar aquí. Sé que fue extraño, pero... no sé. Algo me dijo que lo necesitabas tanto como nosotros». Mariana sonrió con tristeza. «Creo que tenías razón». Se quedaron conversando un rato más sobre cosas simples, superficiales. Gabriel no preguntó qué le había pasado, y Mariana se lo agradeció en silencio. Cuando el cansancio comenzó, a pesar, Gabriel la acompañó al cuarto de huéspedes y le deseó buenas noches. Mariana se acostó en la cómoda cama, mirando el techo. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar, anunciando la llegada de la medianoche. Era Navidad, y por primera vez en esa fecha, Mariana no estaba completamente sola. Cerró los ojos y, sorprendentemente, pudo dormir. Mariana se despertó con el sonido de pasitos apresurados en el pasillo. La luz del sol entraba por la ventana, trayendo consigo el calor característico del verano en la Ciudad de México. Por un breve momento, desorientada, no supo dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la víspera volvieron como una ola. Ricardo, la ruptura, el hotel, la plaza, Gabriel y las niñas. Todo parecía surreal, como si hubiera sido un sueño, pero no lo era. Estaba ahí, en esa casa enorme y silenciosa, alojada por personas que apenas conocía. Se levantó despacio, vistiendo la misma ropa del día anterior, y abrió la puerta del cuarto con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero oía voces que venían del piso de abajo. Bajó las escaleras con pasos vacilantes, todavía preguntándose si debería haberse quedado o si debería haber agradecido y haberse ido en la madrugada. Cuando llegó a la cocina, encontró a Gabriel intentando preparar el desayuno, mientras las 4 niñas circulaban a su alrededor, cada una haciendo un pedido diferente. Sofía quería hotcakes, Laura pedía yogur con granola. Las gemelas, Julia y Elena, peleaban por el último frasco de mermelada. Gabriel parecía exhausto, tratando de complacer a todas al mismo tiempo sin éxito. «Buenos días», dijo Mariana desde la puerta, sintiéndose una intrusa. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. Sofía fue la primera en correr hacia ella, abrazándole las piernas con entusiasmo. «Buenos días, Mariana. ¿Vas a desayunar con nosotras?» Gabriel dio un suspiro de alivio al verla. «Buenos días. Espero que hayas dormido bien. Disculpa el caos de aquí». Mariana sonrió, reconfortada por la cálida bienvenida de las niñas. Sin pensarlo mucho, entró en la cocina y comenzó a ayudar. Tomó huevos, harina y leche, y en pocos minutos estaba preparando hotcakes. Las niñas se calmaron, observando a Mariana trabajar con atención. Gabriel se recargó en la barra, cruzando los brazos, y por primera vez desde que ella había llegado, pareció relajarse. «No tienes que hacer esto», dijo él, pero la gratitud era evidente en su voz. «Lo sé, pero quiero ayudar». La mañana transcurrió de forma sorprendentemente tranquila. Las niñas comieron los hotcakes con entusiasmo, riendo y conversando entre ellas. Mariana se sentía extrañamente cómoda ahí, como si ya conociera a esas niñas desde hacía más tiempo. Gabriel también participaba en la conversación, pero Mariana notaba que él observaba más de lo que hablaba. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y alivio. Después del desayuno, las niñas pidieron jugar en el jardín. Gabriel aceptó, y ellas salieron corriendo gritando animadas. Mariana comenzó a recoger los platos, pero Gabriel la interrumpió. «Deja, yo lo hago. Ya hiciste demasiado». «No fue nada», dijo Mariana, pero obedeció, sentándose a la mesa mientras Gabriel lavaba los trastes. Por un momento se quedaron en silencio, solo el ruido del agua corriendo y las risas de las niñas afuera llenando el espacio. Entonces Gabriel habló, todavía de espaldas a ella. «¿Puedo hacerte una pregunta? No tienes que responder si no quieres». Mariana sintió que el corazón se le encogía, pero asintió con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla. «¿Por qué estabas sola ayer en la plaza llorando?» Mariana respiró hondo.
Una parte de ella quería inventar una excusa, cambiar de tema, protegerse de la vulnerabilidad de contar la verdad. Pero algo en la voz de Gabriel, en la forma en que preguntó, sin presión, sin juicio, la hizo querer ser honesta. «Me dejaron», dijo simplemente, «mi prometido, después de 7 años juntos». Gabriel dejó de lavar los trastes por un instante, pero no se volteó. «Lo siento mucho. Me dejó porque descubrí que no puedo tener hijos. Es una condición médica, irreversible». Las palabras salieron más fácil de lo que Mariana esperaba, quizás porque ya no tenía fuerzas para retenerlas. Dijo que no podía renunciar al sueño de tener hijos biológicos. Así que me abandonó, 2 días antes de Navidad. Ahora Gabriel se volteó. Sus ojos estaban llenos de empatía, pero también de algo que parecía indignación. «No te merecía». Mariana intentó sonreír, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. «En cierto modo creo que tenía razón. O sea, él quiere ser papá. Tiene derecho a eso. Yo no puedo darle eso». Gabriel se secó las manos en un trapo de cocina y se sentó a la mesa frente a Mariana. «Mira, no sé mucho sobre ti ni sobre lo que pasó, pero puedo decirte una cosa. Ser papá o mamá no tiene nada que ver con la biología. Tiene que ver con el amor, con la presencia, con elegir estar ahí todos los días, incluso cuando es difícil». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia donde jugaban las niñas. «Mi esposa, ella se fue hace 1 año y medio. Desde entonces he intentado ser papá y mamá al mismo tiempo. Y hay días en que fallo miserablemente. Hay días en que no sé qué hacer, cómo actuar, qué decir. Pero me levanto todos los días y lo intento de nuevo. Porque esas niñas son mi vida. Y no es la sangre lo que me hace su papá. Es el amor». Mariana sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Gabriel tocaron algo profundo dentro de ella, algo que Ricardo nunca había comprendido. «Gracias», murmuró, «por decir eso». Gabriel sonrió amablemente. «La verdad es que tú ya has hecho más por estas niñas en una mañana de lo que muchas personas harían en una semana. Les encantaste. Y eso no es poca cosa». Mariana no supo qué decir. Se quedaron en silencio por unos instantes, un silencio cómodo hasta que Sofía entró, corriendo por la puerta de la cocina, sudada y con las mejillas rojas. «Mariana, ven a jugar con nosotras, por favor». Mariana miró a Gabriel, quien asintió con la cabeza, sonriendo. Se levantó y dejó que Sofía la jalara de la mano hasta el jardín. El sol estaba fuerte, pero una brisa suave hacía el calor más soportable. Las niñas jugaban a las traes, corriendo entre los árboles y arbustos. Mariana, olvidando por un momento todo el dolor que cargaba, se unió a ellas. Corrió, rió, fingió que las iba a atrapar y dejó que la atraparan. Las niñas gritaban de alegría y Mariana sintió una ligereza que no había experimentado en semanas. Gabriel observaba todo desde la terraza, con una taza de café en la mano, y por primera vez desde que había perdido a su esposa, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Los días siguientes se desarrollaron de forma inesperada. Mariana, que inicialmente planeaba quedarse solo una noche, terminó quedándose. Gabriel insistió en que no tenía que irse, que podía quedarse el tiempo que necesitara. Y Mariana, sin tener a dónde ir, sin querer volver a ese hotel frío, aceptó. Comenzó a crear una rutina. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno para todos, ayudaba a las niñas a arreglarse. Gabriel tenía que trabajar, incluso durante las fiestas de fin de año, y Mariana se ofreció a quedarse con las niñas. Él dudó al principio, pero cuando vio cómo respondían a la presencia de Mariana, cómo parecían más felices, más ligeras, aceptó. Mariana descubrió que tenía un talento natural para tratar con niños. Inventaba juegos, contaba historias, dibujaba con ellas, les enseñaba pequeños trucos de matemáticas disfrazados de juegos. Las niñas florecían bajo su atención. Sofía, la más pequeña, se le pegaba todo el tiempo. Laura, de 8 años, comenzó a confiar en Mariana contándole secretos sobre la escuela y sus amigos. Las gemelas, Julia y Elena, de 6 años,
Finalmente dejaron de pelear tanto y comenzaron a cooperar cuando Mariana proponía actividades en conjunto. Gabriel observaba todo con una mezcla de admiración y gratitud. Veía a sus hijas reír de nuevo, correr por la casa con energía, hacer planes para el día siguiente. Era algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Una noche, después de que las niñas se durmieran, Gabriel y Mariana se sentaron en la sala. El silencio de la casa era reconfortante. Mariana estaba hojeando una revista que había encontrado en el librero, y Gabriel fingía ver la televisión, pero en realidad estaba pensando. «Mariana», comenzó vacilante, «¿puedo pedirte algo?» Ella lo miró, curiosa. «Claro». Gabriel respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Las niñas necesitan a alguien. Desde que mi esposa se fue he intentado de todo. Niñeras, empleadas, hasta mi suegra se quedó aquí unos meses. Pero nada funciona. Las niñas se vuelven más retraídas, más tristes. Pero contigo es diferente. Están felices de nuevo. Y yo sé que es mucho pedir. Sé que tienes tu propia vida, pero ¿considerarías quedarte? No solo por unos días, sino de verdad. Ayudar con las niñas, ser parte de la rutina de aquí. Te pagaría, claro, como si fuera un trabajo, pero... Mariana se quedó en silencio, procesándolo. Una parte de ella quería negarse. Era todo muy rápido, muy extraño. Pero otra parte, la que sentía una conexión genuina con esas niñas, la que se veía en el reflejo de sus ojos, quería aceptar. «No necesito que me pagues», dijo finalmente, «pero puedo quedarme, por ahora, hasta que decida qué voy a hacer con mi vida». Gabriel suspiró aliviado. «Gracias, en serio, no. ¿Tienes idea de lo que esto significa?» Mariana sonrió, pero por dentro todavía había dudas. ¿Y si se encariñaba demasiado? ¿Y si las niñas se encariñaban con ella y luego tenía que irse? Pero esas preocupaciones parecían demasiado lejanas. Por el momento todo lo que importaba era que tenía un lugar donde quedarse. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía útil. Los días se convirtieron en semanas. Mariana se volvió parte esencial de la rutina de la casa. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a las niñas a la escuela, las recogía por la tarde, ayudaba con la tarea, preparaba la cena, bañaba a las más pequeñas y leía cuentos antes de dormir. Era agotador, pero gratificante, y cada día Mariana sentía que se estaba reconectando con una versión de sí misma que había olvidado, una versión que tenía un propósito. Gabriel también cambió. Comenzó a salir del trabajo más temprano, a pasar más tiempo con sus hijas, a participar en los juegos. Mariana se daba cuenta de que él estaba aprendiendo, observando cómo ella interactuaba con las niñas e intentando hacer lo mismo. Había noches en que se sentaba en el suelo de la sala, armando rompecabezas con las gemelas, o dibujando con Laura, o escuchando las historias fantásticas de Sofía. Y Mariana veía con cariño que Gabriel se estaba convirtiendo en el padre que quería ser. Pero no todo era perfecto. Hubo momentos de tensión. Una noche, Laura tuvo una crisis de llanto, diciendo que extrañaba a su mamá, que nadie podría reemplazarla. Mariana, sintiéndose perdida, intentó consolar a la niña, pero Laura la empujó, gritando que ella no era su mamá. Gabriel apareció, tratando de calmar a su hija, pero la situación se intensificó. Fue un doloroso recordatorio de que, por más que Mariana estuviera presente, nunca ocuparía el lugar de la mujer que ellas habían perdido. Esa noche, Mariana lloró sola en su cuarto. Se cuestionó si estaba haciendo lo correcto, si no estaba invadiendo un espacio que no era suyo. Pero por la mañana, cuando Laura tocó tímidamente a su puerta y le pidió disculpas, abrazando a Mariana con fuerza y diciéndole que no quería que se fuera, Mariana supo que estaba en el lugar correcto. Gabriel también tuvo sus momentos. Hubo una tarde en que recibió una llamada del trabajo mientras intentaba ayudar a Sofía con una tarea de la escuela. Frustrado, perdió la paciencia y le gritó a la niña, que comenzó a llorar. Mariana, que estaba en la cocina, intervino con calma, llevando a Sofía a otro cuarto y conversando con ella hasta que se calmara.
Después, habló con Gabriel, explicándole que era normal sentirse abrumado, pero que las niñas necesitaban paciencia. Gabriel escuchó, agradecido, y prometió hacerlo mejor. Fue en una de esas conversaciones nocturnas que Gabriel se desahogó de verdad. Contó cómo se sintió perdido tras la muerte de su esposa, cómo consideró enviar a las niñas a vivir con su abuela, porque creía que no sería capaz de cuidarlas solo. Contó sobre la culpa que cargaba, sobre el miedo de estarles fallando. Mariana escuchó todo en silencio. Luego tomó su mano y le dijo con firmeza: «No les estás fallando. Estás sobreviviendo. Y eso ya es increíble. Las niñas saben que las amas, y eso es lo que importa». Gabriel la miró con una profunda gratitud, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era solo una relación de conveniencia, de ayuda mutua. Se estaba formando una conexión genuina, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que estaba ahí creciendo silenciosamente. Mariana también comenzó a abrirse. Le contó sobre su familia, sobre la presión que sentía de ser perfecta, de cumplir con las expectativas. Le contó sobre su sueño de ser madre, de cómo ese sueño fue destruido en una sola consulta médica. Y por primera vez, al hablar de ello, no sintió vergüenza. Solo sintió alivio. Gabriel la escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar, y cuando terminó, dijo algo que se le quedó grabado en la mente. «Mariana, tú ya eres mamá. Quizás no biológicamente, pero en todos los demás sentidos. Y las niñas son la prueba de ello». Esas palabras tocaron a Mariana de una forma que no esperaba. Era como si, finalmente, alguien viera su valor más allá de su capacidad de engendrar una vida. Alguien que entendía que el amor no tenía una única forma, que la familia podía construirse de muchas maneras. Los paseos de fin de semana se convirtieron en una tradición. Gabriel, Mariana y las 4 niñas exploraban la Ciudad de México juntos. Iban al parque, al cine, a museos, a restaurantes. A las niñas les encantaba, y a Mariana también. Era como si estuvieran construyendo nuevos recuerdos, recuerdos que les pertenecían solo a ellos. En uno de esos paseos, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec, Sofía sostenía la mano de Mariana por un lado y la de Gabriel por el otro. De repente, la niña miró hacia arriba y dijo con la inocencia típica de su edad: «Parecemos una familia de verdad, ¿verdad?». Mariana y Gabriel intercambiaron miradas. Ninguno de los dos respondió de inmediato, pero ambos sintieron el peso de esa afirmación. Porque, de cierta forma, Sofía tenía razón. Parecían una familia, y quizás, solo quizás, se estaban convirtiendo en una. Esa noche, de vuelta en casa, mientras las niñas dormían y Gabriel y Mariana se quedaron en la sala conversando, él hizo una confesión que los sorprendió a ambos. «Mariana, yo no sé cómo decir esto sin que suene extraño, pero tú cambiaste todo aquí. Las niñas están felices. Yo estoy feliz. Y sé que apenas nos conocemos. Sé que todo esto pasó muy rápido, pero no quiero que te vayas. Nunca». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía qué significaba eso. No sabía si Gabriel solo estaba agradecido o si había algo más. Pero sintió que también necesitaba ser honesta. «Yo tampoco quiero irme. Estas niñas me hicieron recordar que todavía tengo algo que ofrecer, que todavía importo. Y tú me acogiste cuando más lo necesitaba. Nunca voy a olvidar eso». Gabriel sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, tomó su mano. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Y Mariana, al sentir el calor de esa mano, supo que algo más grande estaba comenzando a formarse entre ellos. Todavía no era amor, no de la forma romántica y apasionada. Era algo más profundo, más sólido. Era respeto, admiración, compañerismo. Era la base de algo que podría transformarse en mucho más. Y esa noche, mientras Mariana se acostaba en su cama mirando el techo, se permitió soñar de nuevo. No con el futuro que había planeado con Ricardo, sino con un futuro nuevo,
inesperado, construido con personas que realmente la valoraban. Por primera vez en semanas, Mariana se durmió con una sonrisa en los labios. Los meses pasaron como las páginas de un libro que Mariana nunca imaginó estar leyendo. Enero se convirtió en febrero, y febrero trajo consigo el calor intenso y las lluvias de verano que caían todas las tardes en la Ciudad de México. La rutina de la casa se había solidificado de una forma tan natural que Mariana a veces olvidaba que aquello tuvo un comienzo, que hubo un tiempo en que no conocía a esas niñas, a ese hombre, a esa casa. Las mañanas comenzaban siempre de la misma forma. Mariana se despertaba antes que todos, preparaba el desayuno con esmero, despertaba a las niñas con besos en la frente y canciones tontas que inventaba en el momento. Gabriel bajaba a la cocina ya arreglado para el trabajo, pero nunca se iba sin antes desayunar con toda la familia reunida. Era en esos momentos, con las niñas contando sueños locos y haciendo planes para el día, que Mariana sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero la vida, como siempre, tiene una forma de recordar que nada es permanente. Fue en una tarde lluviosa de febrero que sonó el teléfono de Mariana. Estaba en la sala ayudando a Laura con un trabajo de ciencias, mientras las gemelas veían caricaturas en el sillón y Sofía dibujaba en el suelo. Gabriel aún no había llegado de la oficina. Cuando Mariana vio el nombre en la pantalla, el corazón se le heló. Ricardo. Hacía más de 2 meses que no tenía noticias de él. Había bloqueado el número de doña Irene, borrado las fotos de las redes sociales, intentado de todas las formas posibles olvidar que ese capítulo de su vida había existido. Y ahora, ahí estaba su nombre parpadeando en la pantalla del celular. Mariana dudó. Una parte de ella quería contestar, escuchar lo que tenía que decir. Otra parte, la que se había reconstruido en esos meses, quería ignorar y seguir adelante. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de cerrar aquello de una vez por todas, la hizo contestar. «Bueno, Mariana». La voz de Ricardo sonó extraña, distante, como si perteneciera a otra vida. «Yo necesito hablar contigo». Mariana se levantó de la mesa y fue a la cocina, cerrando la puerta tras de sí para tener privacidad. «¿Qué quieres, Ricardo?» Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Casi colgó, pero entonces él habló. «Cometí un error enorme. No debí haber terminado contigo de esa manera. No debí haberte dejado sola. Mariana, lo siento mucho». Mariana sintió una ola de emociones encontradas. Coraje, rencor, confusión, pero sorprendentemente ninguna gana de volver. «¿Por qué llamas ahora, Ricardo? Después de 1902 meses, porque me di cuenta de que fui un idiota. Mi mamá se me metió en la cabeza diciendo que tenía que tener hijos biológicos, que era mi deber, que tú no eras la mujer correcta para mí. Pero estaba equivocada, y yo fui un débil por escucharla. Mariana, ¿podemos vernos, hablar, intentarlo de nuevo?» Mariana cerró los ojos, respirando hondo. 2 meses atrás, esas palabras habrían sido todo lo que quería escuchar, habrían sido la salvación que tanto suplicó. Pero ahora, ahí en esa cocina con el sonido de las niñas riendo en la sala de al lado, Mariana sabía que ya no eran suficientes. «Ricardo, me dejaste cuando más te necesitaba. Me hiciste sentir que no valía nada porque no podía darte hijos. ¿Y sabes qué descubrí en estos 2 meses? Que estabas equivocado, que sí valgo, que soy capaz de amar y ser amada, de cuidar y ser cuidada. No por ti, sino por personas que realmente me valoran. Mariana, por favor». «No». Su voz salió firme, decidida. «No quiero volver. No quiero intentarlo de nuevo. Yo ya seguí adelante, Ricardo, y tú deberías hacer lo mismo». Colgó antes de que él pudiera responder. Le temblaban las manos, pero no de miedo o tristeza. Era adrenalina, era liberación. Por primera vez desde la ruptura, Mariana sintió que había cerrado ese ciclo de verdad. Ricardo ya no tenía poder sobre ella. Cuando volvió a la sala, Laura la miró con preocupación. «¿Todo bien, Mariana?»
Mariana sonrió genuinamente. Sí, mi amor. Todo bien. Esa noche, cuando Gabriel llegó a casa, Mariana le contó sobre la llamada. Él escuchó en silencio, sentado a su lado en el sillón, después de que las niñas se durmieran. Cuando terminó, Gabriel tomó su mano, entrelazando sus dedos. Fuiste muy valiente. No me sentí valiente. Me sentí libre. Gabriel sonrió, y había algo en sus ojos que Mariana no podía descifrar. Algo intenso, profundo. Mariana, ¿puedo decirte algo? Desde que llegaste aquí, todo cambió. No solo para las niñas, sino para mí también. Estaba perdido, hundiéndome, tratando de ser fuerte, pero fallando miserablemente. Y tú me enseñaste que es posible empezar de nuevo, que es posible ser feliz otra vez. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo en la forma en que Gabriel hablaba, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo segura. Gabriel, sé que es pronto. Sé que apenas nos conocemos, aunque parezca que ha pasado una eternidad, pero necesito ser honesto contigo. Yo me estoy enamorando de ti, Mariana. Y no es porque cuides a mis hijas, no es porque llenes un vacío. Es porque eres increíble, fuerte, amable, divertida, dedicada, y ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Mariana se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no sabía cómo procesar. Yo también, susurró. Yo también me estoy enamorando de ti. Gabriel se inclinó lentamente, dándole tiempo a Mariana para retroceder si quería. Pero no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo a su alrededor desapareciera. Fue un beso suave, lleno de promesas, de nuevos comienzos, de esperanza. Cuando se separaron, Gabriel apoyó su frente en la de ella, sonriendo. Vamos a ir despacio, ¿ok? Sin prisas, solo juntos. Mariana asintió con la cabeza, todavía procesando todo lo que estaba pasando. Juntos. Los días siguientes fueron diferentes. Había una ligereza en el aire, una alegría que antes no existía. Gabriel comenzó a demostrar su afecto de forma más abierta, tomando la mano de Mariana cuando veían la televisión, robándole besos rápidos en la cocina, cuando las niñas no estaban mirando, enviándole mensajes cariñosos durante el día. Mariana correspondía, sintiéndose como una adolescente enamorada, pero con la madurez de quien ya había sido herida, y sabía el valor de lo que estaba construyendo. Las niñas notaron el cambio, claro. Los niños siempre lo notan. Sofía fue la primera en comentar. «Papi, te estás riendo más». Gabriel miró a Mariana, quien le devolvió la sonrisa. «Es porque estoy feliz, hija». «¿Es por Mariana?» Gabriel dudó, pero luego decidió ser honesto. «Sí, también es por ella». Sofía pensó por un momento. Luego se encogió de hombros y volvió a jugar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero Mariana sabía que, para las niñas, especialmente para Laura, que era más grande y recordaba más a su mamá, aquello podría ser complicado. Fue por eso que, cuando Laura la buscó una noche, Mariana supo que la conversación sería difícil. «Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mi amor». Laura jugaba con sus manos, nerviosa. ¿A ti te gusta mi papá?» Mariana decidió ser honesta. «Los niños merecen honestidad». «Sí, me gusta, mucho». Laura se quedó en silencio por un momento, procesándolo. «¿Y a él le gustas tú?» «Sí». «¿Vas a ser nuestra mamá?» Mariana sintió un nudo en la garganta. Esa pregunta cargaba tanto peso, tanto miedo, tanta esperanza. «Laura, yo nunca voy a intentar reemplazar a tu mamá. Ella fue una mujer increíble y sé cuánto la amas y la extrañas, pero puedo ser alguien que también te ame, de una manera diferente, pero verdadera, si tú me dejas». Laura miró a Mariana con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo de olvidarla». Mariana abrazó a la niña con fuerza.
Nunca vas a olvidar a tu mamá, mi amor. Ella siempre va a estar en tu corazón y nadie, nunca, te va a quitar eso. Pero tener más amor en tu vida no disminuye el amor que sientes por ella, solo hace que tu corazón crezca. Laura lloró en el hombro de Mariana, y Mariana lloró también, sosteniendo a esa niña como si fuera suya. Y en ese momento supo que, pasara lo que pasara, lucharía por proteger a esas niñas, por amarlas, por estar presente. Pero no todo eran flores. La vida tiene una forma de poner a prueba nuestra determinación, justo cuando creemos que finalmente estamos a salvo. Fue en marzo cuando llegó la tormenta. Literalmente. La Ciudad de México fue azotada por una de las mayores tormentas eléctricas del año. Los truenos retumbaban por la ciudad y la lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo se iba a caer. Se fue la luz en toda la colonia y la casa se sumió en la oscuridad. Las niñas, asustadas, comenzaron a llorar. Sofía gritaba, las gemelas se abrazaban e incluso Laura, que normalmente era valiente, estaba pálida de miedo. Gabriel intentaba calmarlas, pero él mismo estaba tenso, preocupado por la posibilidad de inundaciones y por el ruido ensordecedor de los truenos. Fue Mariana quien actuó. Con calma y determinación, tomó linternas, velas, sábanas y almohadas. Reunió a todas las niñas en la sala y comenzó a construir una cabaña improvisada con las sábanas, creando un espacio acogedor y seguro. Encendió las velas alrededor, pero en lugares seguros, lejos de las niñas. Tomó cobijas calientitas y las repartió entre ellas. ¿Saben qué vamos a hacer?, dijo Mariana con una voz alegre, a pesar de la tormenta afuera. Vamos a acampar, justo aquí en la sala, y voy a contar cuentos de aventuras hasta que todas se duerman. Las niñas, poco a poco, comenzaron a calmarse. Gabriel observaba todo, maravillado. Mariana comenzó a contar una historia sobre una princesa valiente que no le tenía miedo a las tormentas, que enfrentaba dragones y salvaba reinos enteros. Las niñas escucharon, fascinadas, y poco a poco el miedo dio paso a la curiosidad, a la imaginación. Cuando la historia terminó, Sofía ya estaba dormida, acurrucada en el regazo de Mariana. Las gemelas se acomodaron en las almohadas, y Laura, aunque todavía despierta, parecía más tranquila. Gabriel se sentó al lado de Mariana, observando a sus hijas. «Gracias», susurró. «No sabía qué hacer. Pero tú siempre sabes». Mariana sonrió, cansada pero feliz. No se trata de saber, se trata de estar presente y de transformar el miedo en algo mágico. Esa noche, todos durmieron juntos en la sala, amontonados en las almohadas y cobijas, mientras la tormenta continuaba afuera. Pero dentro de la casa había calor, seguridad y amor. Cuando llegó la mañana, la luz había vuelto y la tormenta había pasado. Las niñas se despertaron animadas, hablando de la aventura de la noche anterior, de cómo habían sido valientes, de lo divertido que fue acampar en la sala. Gabriel miró a Mariana y supo, con absoluta certeza, que ella no era solo una huésped, no era solo alguien que ayudaba, era parte de la familia, era esencial. Y fue ese día, mientras arreglaban la casa juntos, riendo de las ocurrencias de sus hijas, que Gabriel decidió que era hora de dar el siguiente paso. No una boda, todavía no, pero un compromiso, una promesa de que, pasara lo que pasara, estarían juntos. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Gabriel llamó a Mariana al jardín. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, y el aire estaba fresco después de la tormenta. Tomó sus manos, mirándola profundamente a los ojos. Mariana, sé que empezamos de esta forma tan poco convencional, sé que todo esto pasó demasiado rápido, pero también sé que, desde el día que te conocí, mi vida cambió para mejor. No solo eres importante para mí, eres esencial, y quiero que sepas que, sin importar lo que el futuro nos depare, estoy aquí, contigo, para ti. Mariana sintió que las lágrimas caían de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Gabriel,
Nunca imaginé que podría volver a ser feliz después de todo lo que pasó. Pero tú y las niñas, ustedes me enseñaron que la vida puede sorprendernos, que el amor puede venir de donde menos lo esperamos. Y yo también estoy aquí, para siempre. Se besaron bajo el cielo estrellado, sellando una promesa que iba más allá de las palabras. Era un compromiso con el futuro, con la familia que estaban construyendo juntos. Pero Mariana sabía que todavía había desafíos por delante. La familia de Gabriel, a la que aún no conocía bien, la sociedad que juzga las relaciones que no siguen el patrón tradicional, y sus propios miedos de no ser suficiente. Pero en ese momento, con Gabriel a su lado y las niñas durmiendo seguras dentro de la casa, Mariana se permitió creer que juntos podrían superar cualquier cosa. Y fue con esa certeza que se durmió esa noche, soñando con un futuro lleno de posibilidades. 6 meses después, la casa amanecía con un olor inconfundible. Conchas recién salidas del horno. Mariana ya estaba en la cocina desde temprano, preparando el desayuno especial de domingo. El sol entraba por las ventanas, iluminando cada rincón de ese espacio que se había convertido en su verdadero hogar. Ya no había dudas, no había vacilaciones. Esa era su casa. Esa era su familia. Los pasos apresurados en la escalera anunciaron la llegada de las niñas. Sofía fue la primera en aparecer, todavía en pijama, con el pelo alborotado y esa sonrisa que derretía cualquier corazón. Corrió hacia Mariana y se lanzó a sus brazos, pidiendo que la cargara como hacía todas las mañanas. «Buenos días, mi princesa», dijo Mariana, besando la coronilla de la niña. «Buenos días, mamá». Mariana se quedó helada por un instante. Era la primera vez que Sofía la llamaba así, mamá. La palabra resonó en su corazón como una campana, trayendo consigo una ola de emoción tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «Oye», dijo Sofía, dándose cuenta de su reacción. «¿Estás bien?» Mariana sonrió apretando a la niña con más fuerza. «Está perfecto, mi amor. Todo está perfecto». Las otras niñas llegaron enseguida. Laura, ahora con 9 años, más madura y segura, ayudó a poner la mesa. Las gemelas, Julia y Elena, peleaban en broma sobre quién se sentaría al lado de Mariana. Gabriel fue el último en bajar, todavía somnoliento, pero con una sonrisa en el rostro al ver a toda la familia reunida. Se acercó a Mariana y le dio un beso en la frente, un gesto que se había convertido en parte de la rutina matutina. «Buenos días, amor». «Buenos días». Se sentaron juntos a la mesa y por primera vez en meses, Mariana se detuvo para observar realmente esa escena. Las niñas conversaban animadas sobre los planes para el día. Gabriel servía jugo de naranja, Sofía se embarraba la boca de mermelada y había un desorden organizado, una alegría genuina que llenaba cada espacio de esa cocina. Mariana pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente en menos de un año. Si alguien le hubiera dicho, en esa víspera de Navidad en la que estaba sentada sola en una plaza, llorando y sin esperanzas, que estaría ahí, rodeada de amor, siendo llamada mamá, nunca lo habría creído. Pero ahí estaba. Y era real. Después del desayuno, las niñas pidieron ir al parque. Gabriel sugirió que fueran todos juntos, y Mariana aceptó. Se arreglaron y en pocos minutos estaban en el coche, camino al bosque de Chapultepec. El viaje fue ruidoso, como siempre, con las niñas cantando canciones en el asiento de atrás, y Gabriel y Mariana intercambiando miradas cómplices. En el parque, mientras las niñas corrían por el césped, Gabriel y Mariana se sentaron en una banca, observando. Había otras parejas y familias alrededor, pero Mariana solo tenía ojos para sus niñas, para su familia. «Estás muy pensativa», comentó Gabriel tomando su mano. Mariana sonrió. «Solo recordando cómo empezó todo, cómo estaba completamente perdida, sin rumbo, pensando que mi vida se había acabado. Y ahora tengo todo esto». Gabriel apretó su mano con cariño. «Sabes que no fuiste tú la que nos necesitó, ¿verdad? Nosotros te necesitábamos a ti. Yo te necesitaba.
Las niñas se estaban cerrando, yo me estaba ahogando y entonces apareciste, como un milagro. Mariana se giró hacia él, con los ojos brillantes. Nunca me sentí un milagro. Siempre me sentí rota, insuficiente. Pero aquí, con ustedes, aprendí que ser mamá no tiene nada que ver con engendrar una vida. Tiene que ver con amar, con estar presente, con elegir, todos los días, ser la mejor versión de mí misma para estas niñas. Gabriel atrajo a Mariana hacia él, y se quedaron ahí, abrazados, viendo a las niñas jugar. Sofía corría, detrás de una mariposa. Las gemelas competían por ver quién llegaba más alto en el columpio, y Laura dibujaba algo en el suelo con una ramita. Era una escena simple, pero cargada de significado. Cuando volvieron a casa, ya era el final de la tarde. Las niñas estaban cansadas, pero felices. Gabriel sugirió que pidieran pizza para cenar, y todas aceptaron con entusiasmo. Mientras esperaban la entrega, Mariana ayudó a las niñas a bañarse y a ponerse el pijama. Era la rutina de siempre, pero Mariana nunca se cansaba. Cada baño dado, cada cuento contado, cada beso de buenas noches, era una pequeña confirmación de que estaba exactamente donde debía estar. Después de que las niñas se durmieran, Gabriel y Mariana se acomodaron en el sillón de la sala. Había algo en el aire, una expectativa, como si ambos supieran que necesitaban tener una conversación importante. Gabriel fue el primero en hablar. Mariana, hay algo que quiero preguntarte desde hace algunas semanas, pero nunca encontré el momento adecuado, y creo que ahora es el momento. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. Puedes preguntar. Gabriel respiró hondo, y entonces, de forma completamente inesperada, se arrodilló frente a ella. Mariana abrió los ojos como platos, llevándose instintivamente las manos a la boca. Gabriel, ¿qué estás haciendo? Él sonrió, nervioso pero decidido. Mariana Valdés, desde el día que te conocí, mi vida cambió. Trajiste luz a esta casa, amor a mis hijas y esperanza para mí. Me enseñaste que es posible empezar de nuevo, que es posible ser feliz otra vez. Y no puedo imaginar un solo día sin ti. Así que te pregunto, ¿aceptas casarte conmigo? No porque necesite a alguien que cuide de las niñas, no porque llenes un vacío, sino porque te amo de verdad con todo lo que soy, y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo una familia que ya es nuestra, pero ahora de forma oficial. ¿Aceptas? Mariana no pudo contener las lágrimas. Cayeron libremente, mojándole el rostro, pero estaba sonriendo como nunca antes había sonreído. Sí, dijo con la voz entrecortada. Sí, acepto. 1000 veces sí. Gabriel se levantó y la abrazó con fuerza, y se quedaron ahí, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, Gabriel le puso un anillo simple pero hermoso en el dedo. No era ostentoso, pero era perfecto, era real. Las niñas ya saben, confesó Gabriel riendo. Les pedí permiso antes, y todas dijeron que ya eres nuestra mamá, así que solo era hacerlo oficial. Mariana rió también, imaginando a Gabriel teniendo esa conversación con las 4 niñas. Son increíbles, lo son, y tú eres increíble, y vamos a ser una familia de verdad, oficial, completa. Esa noche, Mariana tardó en dormirse. Se quedó acostada en la cama, mirando el anillo en su dedo, pensando en todo lo que había pasado. Un año atrás estaba en el fondo del pozo, pensando que su vida se había acabado porque no podía tener hijos biológicos, y ahora tenía 4 hijas, un hombre increíble a su lado y un futuro brillante por delante. La vida tenía una forma extraña de sorprendernos, de quitarnos algo para darnos algo aún más grande, aún más significativo. Mariana no había engendrado a esas niñas, pero las amaba como si lo hubiera hecho, y ellas la amaban de vuelta, de una forma pura, verdadera, incondicional. En las semanas siguientes, comenzó la preparación para la boda. No sería nada extravagante. Gabriel y Mariana acordaron que querían algo íntimo, solo con las personas más
cercanas. La ceremonia sería en el jardín de la casa, al final de la tarde con las niñas como pajes. Mariana llamó a su mamá, quien lloró de emoción al saber la noticia. Se había mantenido alejada en los últimos meses, todavía procesando la ruptura de Mariana con Ricardo, pero ahora estaba feliz, genuinamente feliz de ver a su hija reconstruida y radiante. «Sabía que encontrarías la felicidad, mi hija», dijo su mamá por teléfono. «Solo no sabía que sería de esta forma tan bonita». Gabriel también invitó a su familia. Había una cierta tensión, especialmente con su suegra que aún guardaba los recuerdos de su hija fallecida y no sabía cómo lidiar con la presencia de Mariana. Pero las niñas ayudaron a romper el hielo. Hablaban de Mariana con tanto amor, tanto entusiasmo, que era imposible no darse cuenta de lo importante que era para ellas. El día de la boda, Mariana se despertó temprano. Las niñas invadieron su cuarto, saltando en la cama y gritando de emoción. Ayudaron a Mariana a arreglarse, cada una contribuyendo a su manera. Sofía eligió los zapatos, Laura le peinó el cabello, y las gemelas ayudaron con el maquillaje, haciendo un desorden adorable que Mariana jamás olvidaría. El vestido era simple, blanco, elegante. No era un vestido de princesa, pero Mariana se sintió como una al ponérselo. Cuando bajó las escaleras y vio a Gabriel esperándola en el jardín, rodeado por las niñas y los pocos invitados, su corazón casi explotó de felicidad. La ceremonia fue corta, pero intensa. Gabriel dijo sus votos con lágrimas en los ojos, prometiendo amar a Mariana todos los días, en todos los momentos, para siempre. Mariana, por su parte, prometió amar no solo a Gabriel, sino también a las niñas. Prometió estar presente, ser fuerte, ser la madre y esposa que ellos merecían. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Pero el momento más emotivo vino después, cuando las niñas se acercaron y le entregaron a Mariana una caja de regalo. Dentro había 4 dibujos, uno de cada niña, todos representando a la familia. Y en cada dibujo, Mariana estaba ahí, al lado de Gabriel, con las 4 niñas alrededor. Sofía le entregó otro papel, con una letra temblorosa e infantil que decía: «Gracias por ser nuestra mamá. Te queremos mucho». Mariana no pudo contener las lágrimas. Abrazó a las 4 niñas a la vez, sosteniéndolas con fuerza, y susurró: «Yo también las quiero, más que a nada en este mundo». La fiesta fue alegre, llena de música, baile y risas. Las niñas corrían por el jardín, jugando con los otros niños presentes. Gabriel y Mariana bailaron juntos por primera vez como marido y mujer, y cuando la música terminó, él la atrajo hacia sí y le susurró al oído: «Gracias por devolverme a mi familia». Mariana sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «Gracias por darme la mía». Los meses que siguieron fueron de ajustes, de aprendizaje, de construcción. Mariana adoptó oficialmente a las 4 niñas, convirtiéndose legalmente en su madre. Fue un proceso burocrático, pero cuando finalmente recibieron los documentos, Mariana lloró de alegría. Esas niñas eran suyas, de verdad, para siempre. La rutina de la casa continuaba, pero ahora con una ligereza aún mayor. Gabriel salía del trabajo más temprano siempre que podía, participaba en los juegos, llevaba a las niñas de paseo, ayudaba con la tarea. Mariana, por su parte, volvió a trabajar como arquitecta, pero de forma remota, equilibrando su carrera con la vida familiar. Las noches siempre estaban reservadas para toda la familia. Veían películas juntos, jugaban juegos de mesa, cantaban canciones tontas, contaban historias. La casa, que antes era silenciosa y fría, ahora era ruidosa, caótica y llena de amor. Mariana todavía tenía días difíciles. Había momentos en que la inseguridad volvía, en que se preguntaba si estaba haciendo todo bien, si era una buena madre, si las niñas realmente la veían como tal. Pero siempre que esas dudas surgían, una de las niñas hacía algo simple, pero significativo. Un dibujo pegado en el refrigerador con la leyenda «Quiero a mi mamá». Un abrazo apretado antes de dormir. Un gracias por todo, susurrado en voz baja. Y
Mariana recordaba que el amor no era algo que se medía por la biología o la perfección. Era algo que se construía día a día, elección tras elección. Gabriel también tuvo sus momentos de vulnerabilidad. Hubo noches en que habló de su esposa, de la culpa de seguir adelante, del miedo de estar traicionando su memoria. Mariana siempre escuchaba con paciencia, sin celos, sin resentimientos. Entendía que amar de nuevo no significaba olvidar a quien se fue. Significaba honrar el pasado mientras se abrazaba el futuro. Y juntos honraban esa memoria, manteniendo fotos de la madre de las niñas por la casa, contando historias sobre ella, asegurándose de que las niñas nunca olvidaran de dónde venían, pero también creaban nuevos recuerdos, nuevas tradiciones, nuevos momentos que eran únicos de ellos. En una noche especial, casi un año después de la boda, Mariana estaba acostada en la cama al lado de Gabriel, escuchando su respiración tranquila. La casa estaba en silencio, las niñas durmiendo en sus cuartos. Y Mariana, mirando el techo, se permitió reflexionar sobre todo el viaje. Pensó en Ricardo, en la ruptura que la destruyó, en el dolor que la hizo creer que ya no valía nada. Pensó en esa víspera de Navidad, sola en la plaza, sin esperanzas. Pensó en el momento en que Sofía tomó su mano por primera vez, en la sonrisa de Gabriel, en la forma en que todo encajó de una manera que nunca podría haber planeado. Y se dio cuenta de algo fundamental. A veces los finales más dolorosos son solo el comienzo de algo infinitamente mejor. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar exactamente lo que estábamos buscando. Mariana no había engendrado a esas niñas, pero las había criado. No tenía la misma sangre que corría por sus venas, pero tenía el mismo amor. Y al final eso era lo que importaba. No de dónde venimos, sino a dónde vamos. No quién nos dio a luz, sino quién elige amarnos todos los días. Gabriel se movió a su lado, todavía medio dormido, y atrajo a Mariana hacia él. Ella se acurrucó en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana no sentía miedo del futuro, no sentía inseguridad, solo sentía gratitud. Gratitud por haber encontrado a esa familia, gratitud por haber sido acogida, gratitud por haber aprendido que el amor no tiene una única forma, que la familia se construye con elecciones, con presencia, con dedicación. Y mientras se dormía, Mariana se susurró a sí misma una verdad que tardó meses en aceptar. Soy suficiente. Siempre lo he sido. Y ahí, en esa casa llena de vida, de risas, de amor, Mariana finalmente encontró su lugar. No el lugar que había planeado, sino el lugar que siempre estuvo destinada a ocupar. El lugar de madre, de esposa, de parte esencial de una familia que, contra todo pronóstico, se encontró y se eligió mutuamente. Y esa elección, esa familia construida con amor y no con biología, era la prueba de que los nuevos comienzos más hermosos nacen precisamente de los finales más dolorosos. Porque al final, lo que define a una familia no es la sangre, es el amor, es la elección diaria de estar presente, es la valentía de amar de nuevo, incluso después de tener el corazón roto. Y Mariana, Gabriel y las 4 niñas eran la prueba viviente de que, cuando encontramos a las personas correctas, en el momento correcto, todo puede transformarse, y la vida que antes parecía no tener sentido, gana un nuevo color, un nuevo brillo, un nuevo propósito.